Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos a Yveltal a nivel 50. Muchísimas gracias a todas las personas que dejaron su grandioso like. Por ellos es que hemos traído este videazo al canal. Tiene alarido, pulso umbrío y onda certera 4275 de CP. Es una barbaridad, está dentro de los tops muy grandes. Y top 3 que está dentro del nivel 40. Solamente un top 7, un par de básicos. Pero es que todos los pokés a niveles 50 son mejores. Todos los pokés que están a niveles 50 tienen mejor ataque, mejor defensa, mejor HP, mejor todo. 263 en el ataque, es una barbaridad. 196 en la defensa y 258 compensa todo lo que puede tener. Aparte de que tiene bonus stab por tener los ataques con su mismo tipo. Debilidades al hada, al hielo, al eléctrico y al roca. Resistente al fantasma, al siniestro, al planta. Doble resistente al tierra y al psíquico. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos. No queda más decir que es el 100% de IV. Es el perfecto y tiene el Mewtwo al rival encima al nivel 41. Cambia rápidamente a Belmetal. Y ahora sí, puede salir Groudon a lucirse, a que pueda lanzar el puño fuego, a que pueda lanzar el terremoto, que puede hacerle súper eficaz porque tiene dos escudos, avalancha ni fuerza bruta. Lo mejor que tiene es fuerza bruta, que es daño neutral, que lo puede resistir. En el segundo fuerza bruta recién comienza a doler mucho más, porque ya es más de la mitad de la vida. Tiene para resistirlo, tiene para aguantar 3 fuerza bruta, 4 fuerzas brutas y después lanzar los ataques. Va a utilizar el escudo, espero que el primero o espero que el segundo, cualquiera de los dos, que pueda ser muy efectivo, pero al final termina escudando terremoto, puño fuego, uno adicional para ir por el terremoto antes de que pueda lanzar un ataque y quitarle los dos escudos. Con eso deja la vía libre para entrar con Yveltal a lanzar cualquiera de los dos ataques, y con dos escudos es mucho mejor. Cambia rápido a Mewtwo, pensó de que iba a lanzar un ataque, así que tiene para el onda mental. Puede tener el rayo hielo, si el rayo hielo es super eficaz y GG's. Onda mental no es muy efectivo, no le hace ni cosquillas, y sabiendo de que ya le ha lanzado el onda mental, no creo que vaya a ser el rayo hielo, no creo que lo va a querer baitear de nuevo, quizás para quitarle un escudo si es que lo tenía así, pero tiene el pulso umbrío, se lo puede farmear encima. Pobre Mewtwo, pobre cosita hermosa, pobre cosita bien hecha, súper eficaz toda la vida, y tiene por el Belmetal dándose el lujito de lanzar onda certera, el real onda certera, para quitar a esos aceros que aparecen en el camino. Quizás algunos digan, pero es mejor poder llevarlo con vendaval. Depende del team, yo prefiero que se lleve con onda certera, porque si quieres hacerlo solo para Togekiss, para cubrir su debilidad, pues tienes otros dos pokés detrás, y si lo quieres hacer para Dialga, tienes el onda certera, que es un muy buen ataque, que le hace súper eficaz por ser un Pokémon de tipo cero. ¡Qué grandísimo cambio! Ahora tiene para lanzar el fuerza bruta, le lanza cabeza de hierro, no es muy efectivo, y le cambian rápidamente a Metagross. Un vendaval no es muy efectivo, si te sacan doble acero no puedes hacer mucho con Yveltal, por eso es que mejor tenerlo con onda certera, ya que te lleva muchos aceros, al igual que muchos dragones en la Liga Master y a niveles 50 mucho más grande. Todos los pokés del rival son en la Go Battle League a niveles 50, por eso es mucho mejor poder testearlo así, con pokés a niveles 50 y no con pokés de nivel 50 a nivel 40, porque sí va a haber una gran diferencia, pero si están casi a la par con el ataque y que puedan tener más la defensa, pues mucho mejor. No es muy efectivo. Fuerza bruta es para que sea toda la vida, pero le va a faltar un poco más, a menos de que pueda ser farmeado a puños balas, va a estar en la mala posición. Decide escudar, muy buena parte. Termina con Belmetal, tiene un poco de farmeo, ahora sí puede salir Yveltal porque es un Pokémon de parte psíquico, así que básicos es súper efectivo. Primero el escudito, primero el primer cartucho, puño meteoro, daño neutral, pero así se lo puede farmear y cambia a Godra, pulso umbrío, daño neutral para un Godra que también es muy bueno, muy tanque a nivel 50 y que puede resultar bastante obvio de que puedan sacarlo en algunas situaciones, porque con Drago Aliento, si es que no tienes algunos o demás legendarios, también hace su chamba, hace un muy buen trabajo. Casi toda la vida tiene un poco de más antes que le pueda lanzar un ataque. Si esto es latigazo, lo resistes. Si es agua lodosa, es daño neutral, pero agua lodosa no tiene mucho daño y no tiene bonus stop. Lo ha nerfeado en el ataque el primero, que tremenda suerte para que pueda nerfearlo. Entra Groudon para que después de ya tener el ataque cargado pueda lanzar bien el onda certera o pueda lanzar el pulso umbrío. Segunda vez que llegan a nerfearlo, qué tremenda suerte para que sus dos intentos de lanzar agua lodosa puedan nerfearlo. No es que tenga la prioridad que pueda lanzar o que cada ataque que pueda lanzar agua lodosa pueda hacer el nerfeo, pero es tremenda suerte el poder hacerlo. Súper eficaz, puño fuego, excelente. Metagross termina, GG's, y al último vuelve Dialga. Lo mejor a lanzar el puño fuego y después lanzar el terremoto, a menos que le pueda lanzar un grandioso ataque, porque tiene un escudo. Ese escudo se va a ir para Groudon para que pueda lanzarle un ataque más, aunque Yveltal ya tiene un pulso umbrío o puede tener una onda certera. No conté bien los básicos. Yo la cosa que vi es que ya tenía el último, pero sí, sale con el onda certera, está el Time Club, y acá es donde te digo que onda certera es un gran ataque para llevar, súper eficaz para Dialga, y se acabó. GG's, le quedó píxeles de vida,
vida, pero igual aguanta. Gallade, ¿qué pasa aquí? Rango leyenda con Gallade. No creo que vaya a ser a nivel 50. No, sí, es a nivel 50. Por favor, tú, si eres el rango leyenda que está viendo este video y lo tienes a Gallade, hablemos de cómo traemos a Gallade al canal. Si es que está por aquí alguna persona que conozca a esa persona que tenga ese Gallade, pues lo traemos al canal. O si también está el mismo autor, pues mejor todavía, a poder llevar a Gallade a mostrarlo al canal, porque sería muy bueno. Tiene bocajarros súper eficaces casi toda la vida, y eso que tenía unos stats es para unos muy buenos Pokés of Meta. Ya vamos a ver cómo podemos hacer. Si es que quieren que haya Gallade en el canal a nivel 50, este video tiene que llegar de nuevo 1000 likes. Y no solamente Gallade, podemos traer un Poké demasiado meta oscuro que nunca se ha visto. Llega Yveltal, excelente, Pulso Umbrío. Uf, iba a ser súper eficaz. Esos Mewtwo que llevan son lo máximo que puedan llevar a Mewtwo, porque así le da la esperanza a que Yveltal pueda hacer un gran trabajísimo, que le pueda ser súper eficaz. Se ha gastado los dos escudos e Yveltal no necesita escudar, pero tener mucho cuidado porque algunos lo llevan con rayo hielo. Así que igual puede resistirlo, pero lo va a dejar con la mínima. Teniendo a Giratina detrás, no sabe qué Poké puede tener. Quizás también lo pueden tener con Togekiss, y ahí sí es GG's porque tiene a dos Pokés débiles a Togekiss. Melmetal está demasiado tocado como para que pueda lanzar una avalancha más, y le sacan a Giratina. Nada que hacer, en este caso están llevando Pokémon Fantasma Siniestro en el lado de Giratina y en el lado siniestro de Yveltal. Pulso Umbrío, súper eficaz, lo resiste Giratina y tiene un Pulso Umbrío adicional, pero Bola Sombra es la mitad de vida, ya está casi testeado. No es toda la mitad de vida, pero es casi a la par llegando a ello. Por más de que no sea un daño súper efectivo, no es muy eficaz, pero con la defensa está en 196, así que no lo resiste tanto. Pulso Umbrío, súper eficaz, y ya solo le queda Mewtwo. Yveltal es el único que ha hecho todo el trabajo, se ha metido a todo el bolsillo gracias a esas camisetas de Messi, Cristiano y Paolo Guerrero. Groudon versus Yveltal, muy bueno por el Pulso Umbrío. Lo malo para Groudon es que tiene Terremoto, que es su mejor ataque, que no le va a hacer nada ya que es doblemente resistido, y ahora que tiene a Dragonite quiso hacer el cambio para entrar en el baiteo, no es muy eficaz. Estos videos vienen gracias a Will, muchísimas gracias Will, tremendo crack, tremendo que me pueda haber brindado estos Pokés. Te quiero muchísimo Will, muchas gracias por enviarme tus combates. Bien, es genial, excelente. Roca afilada es súper eficaz para Dragonite, termina escudando, puede lanzar el Garra Dragón, preferir escudar, es lo mejor que puede hacer, escudar y después lanzar el siguiente roca afilada para así quitarle el último escudo antes de que pueda lanzar algún ataque. Pero llega primero, ¿lo puede resistir? Sí. Daño neutral, sí, también, así que no hay ningún problema de que no puede escudarlo, porque lo resiste con un plus, y ahora que tiene el roca afilada ya no tiene nada que hacer. Un par de Dragualientos y GG's, a menos que quiera ganar el Switch, o puede tener el Crosser seguro, que lo quiera guardar con el escudo, no lo hace. Puede entrar Melmetal fácilmente a que pueda lanzar avalancha, hacerle súper eficaz. Garra Dragón no es muy efectivo, Cometa Drago, si es que lo tiene, sí le hace el cambio rápido a Groudon. Tremendo cambio de crack que le hace el rival. Rango leyenda también tenía que ser, no es muy eficaz, le contó muy bien los básicos, pero tiene el Pulso Umbrío para lanzar daño neutral, y después tiene un Pulso Umbrío adicional para que pueda terminar con Groudon y así se quede solo con su Dragonite, porque no tiene nada que hacer. Pero primero le lanzan el ataque, Puño Fuego, no va a ser Terremoto, es lo mejor Puño Fuego que puede lanzarle daño neutral, y puede seguir farmeando antes de que le pueda lanzar otro Puño Fuego. Ya tiene uno más, solo necesita dos básicos para tener el siguiente Pulso Umbrío, y tres a llegar a la Onda Certera, a ver qué puede salir. Si es que es necesario, puede lanzar la Onda Certera con ese cuarto de vida, no, octavo de vida que le queda. Espero que pueda llegar uno más, y llega el Pulso Umbrío, tremendo tanque que es Yveltal a nivel 50. No hay Poké que le esté haciendo ese par genial, y a Togekiss también le han hecho mucho daño, por eso es que se está luciendo bastante. Ahora que tiene a Dragonite, depende del meta que te puedan sacar. En una semana no te pueden sacar Togekiss, a la siguiente semana te saca Togekiss. Y hablando del rey de Roma, el Togekiss que se asoma con el avalancha, que es súper eficaz, y ya no hay nada que hacer. Creo que hizo mal el cambio, pero ya tenía todo asegurado para lanzar una avalancha. El primero que le hace súper eficaz, y como ya no tiene escudos, el segundo iba a ser perfecto. Se hubiese guardado quizás el escudo para llevarlo detrás con Togekiss, pero como tenía Melmetal no iba a ser la mejor posición, iba a guardarse a Dragonite para así bajárselo, y ya con avalancha de Melmetal a nivel 50 es suficiente para que pueda llevarse el combate. Tremendo lo que hace Yveltal, y acompañado de Melmetal también a nivel 50 hacen un gran trabajo, porque los dos son tremendos tanques. Ahora en el último combate tiene Yveltal con Giratina muy buelit, cambia rápidamente, le sale Dialga para que pueda farmeárselo con un par de Dragualientos y pueda lanzar algún ataque, pero tiene a Melmetal, fuerza bruta, es súper efectivo, y con ese rango de vida tiene que lanzar ya el ataque, porque un Cometa Draco lo va a dejar muy tocado. No es muy eficaz, pero lo va a dejar en rango de rojo y ya no va a tener mucho que hacer. Le lanza primero el ataque, puede ser el Cabeza de Hierro. Si es Cometa Draco es GG's, queda ahí, no hay nada que hacer, por eso decide escudar. Era Cabeza de Hierro, tremendo baiteo, no va a llegar al Cometa Draco. Ahora sí necesita lanzar el fuerza bruta y después lanzar uno más, a pesar de que ha farmeado mucho. Hubiese lanzado el Cometa Draco, que era mucho mejor, se iba a nerfear, pero pensó de que iba a caer en el baiteo para después lanzar
un ataque más. Ahora que tiene a Giratina, le lanza avalancha, que puede hacer todo pero a la vez nada, porque ha lanzado 2 fuerza bruta, está nerfeado por 2 y necesita cambiar rápido porque ese Yveltal puede servir mucho después. Y tiene a Dragonite, ya tiene todo preparado. Uy no, Excadrill, mala posición porque está llevando a 2 pokés tipo volador, que con avalancha es mucho trabajo. Y el pulso umbrío sí es daño neutral, pero ver si es que lo va a aguantar o no lo va a aguantar en el último combate, lanzando Vendaval para quitarle el primer escudo, que pueda quemar el primer cartucho y así puede llevarse el combate. Excadrill, uy, termina escudando, no puede ser. Ya tiene el Garra Dragón preparado, avalancha. Esto es súper eficaz, que lo deje pasar, no hay problema, no lo escudes, porque así puede guardarlo para Yveltal, y Melmetal puede lanzar fuerza bruta que le hace súper eficaz, a menos que quiera hacer el cambio al primer poke, que el primero era Giratina, y así va a estar en una muy buena posición. También mala cambia rápidamente, cambio, lo hace como tremendo crack, para que pueda recibir el avalancha. No es muy efectivo porque lo iba a hacer con Yveltal. Ya está, ahora le cambian a Giratina, puede lanzar el avalancha antes que le pueda lanzar un viento hacia y capaz usted, si es que usted va a estar sí en una mala posición, aunque no lo creas, porque ese bola sombra va a pegar mucho más. Y después tiene que guardarse esa vida, la energía que le queda para el Excadrill. Ese Excadrill está a nivel 50, así que esperar un poco más. Le lanza viento ciego, no había mucho que hacer, con Garra Umbría ya era suficiente, y le lanza justo en el CMP, el pulso umbrío le ganó, y eso es bola sombra, lo deja pasar. Ahí está, tiene todo. No, a nivel 40 es casi la mitad de vida. Esto no era, esto es a nivel 50. ¿Cómo lo resiste Yveltal? Tremendo tanque que es y Excadrill para lanzar un plus. Así que si le estás haciendo una buena inversión, si es que crees que vale poder usarlo en la hora destacada de buscar muchos Yveltal hasta que puedas conseguirlo mejor, hazlo, porque Yveltal es muy buen poke para poder hacer tu inversión de los pokés que en verdad hacen. Y eso, dato adicional de que Yveltal está nerfeado por Niantic, porque si no hubiese estado nerfeado iba a superar los 5000 de CP. Ahora imagínate qué tan grande hubiese podido ser Yveltal con ese CP, con esa defensa, con ese ataque, y lo resiste la avalancha con un par de básicos que tenía por ahí y termina ganando el combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, y eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!